todos y bienvenidos un día más a Guadalajara. El día es viernes 5 de febrero y como cada viernes tenemos nuestro habitual espacio verde. Hoy además vamos a hablar del Día de los Humedales. Se celebraba a comienzos de semana y hoy vamos a hacer un repaso sobre todo de los humedales más importantes que tenemos en nuestra región. También vamos a hablar de un acuerdo al que han llegado desde los pueblos ribereños en colaboración además con la Red del Tajo, que precisamente recibían un premio en la Gala de Ecologistas del pasado fin de semana. Y también hablaremos de la poda de los árboles, de cómo debemos podar no solo árboles, también los arbustos, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en función de la planta que sea y también el instrumento y los instrumentales que necesitamos para poder realizarla. Todo ello además complementado como siempre con una completísima agenda verde, así que este es el menú que tenemos para la tarde de hoy viernes. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Lo primero vamos a hablar de los humedales, pero antes de hablar de ellos vamos a presentar también a los invitados que tenemos esta tarde, como son Augusto Barcenilla, presidente de Ecologistas de Nación. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y también nos acompaña Guillermo Fernández de la asociación Jardicultura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Guillermo precisamente vamos a hablar y nos va a dar consejos además muy concretos y muy claves para una buena poda, ¿no? Para que además cada uno en casa lo podamos hacer y adecuar un poco a las plantas que tenemos en casa. Eso es. Y antes, como bien decíamos, se celebraba el Día de los Humedales precisamente el 2 de febrero, que es un día además reconocido a nivel internacional. Sí, esto viene de largo. El día 2 de febrero de 1971, en una ciudad iraní, en Ramsar, se celebró una convención para poner en valor todos los humedales del planeta. Y así se hizo. Bueno, pues un poco a través hilado con la ONU, pero no dependiente de la ONU, es un organismo totalmente independiente en cuanto a miembros, en cuanto a financiación, en todo, no tiene nada que ver con la ONU, aunque trabajan conjuntamente, evidentemente. En este año 71 se instauró el día 2 de febrero como Día de los Humedales. En este día se definieron humedales en todo el planeta y todos los años, poco a poco, se han ido incorporando nuevos humedales. Hasta la fecha de hoy, que hay 2.227 humedales en todo el planeta, registrados como humedales Ramsar. O sea, ella es una etiqueta. Humedal Ramsar, que no dice nada más que pertenece a un catálogo de esta convención. En España tenemos 74, en Castilla-La Mancha 6 y en Guadalajara 1. Bueno, algo es algo, ¿no? Que por lo menos tener un humedal es algo muy de agradecer. Es un humedal Ramsar. No quiere decir que no haya más, hay muchos más. Pero reconocidos en esta convención, uno. Bien, vamos a ir un poquito de mucho a poco, es decir, de lo que pasa en el planeta, lo que pasa en Puebla de Leña. En España tenemos 74 humedales, 26 de ellos en grave peligro. Esto sí que es un detalle que quiero resaltar. En todos los humedales del planeta, el 64% de ellos han desaparecido en el último siglo. En el siglo XX desaparecieron el 64% de las superficies catalogadas como humedales. ¿Por qué? Pues sobre todo por la presión humana y la presión de desarrollo agrícola. Cada día hacen falta más superficie de cultivo, la presión sobre el agua dulce cada día es más importante. Hay que tener en cuenta que ya en el año 2015 el 35% de la población del planeta ha tenido escasez de agua potable, el 35%, y estas lagunas están compuestas de agua dulce, es uno de los elementos importantes. No solamente como suministro de agua, sino además suministro de alimentos y un factor muy importante, que mantiene la biodiversidad. O sea, es un polo de desarrollo de biodiversidad en muchos de los territorios. Además, almacenan dióxido de carbono, que ya hemos hablado durante muchas veces de lo que es el gas de efecto invernadero, ¿no? En España la situación no es distinta. En el último siglo han desaparecido el 60% de los humedales, debido a las mismas circunstancias. Contaminación por el exceso de fertilización en la agricultura intensiva, exceso de pesticidas
exceso de presión urbanística, desarrollo de infraestructuras, cultivo de arroz, por ejemplo, en España es uno de los factores que ha influido en detrimento de estos humedales. Como decía, hay 26 de ellos en España muy afectados, en grave amenazados. Algunos de ellos reconocido internacionalmente como reserva de la biosfera, que hablaremos dentro de poco. Esto, además, también he dicho, uno de los factores que influye en su desaparición es la contaminación. La contaminación tanto provocada por el hombre, provocada por la urbanización del hombre, como por el desarrollo agrícola. Los pesticidas y los abonos y lo que es la contaminación difusa está provocando graves efectos sobre la extinción de estos humedales. Y, por supuesto, la presión sobre los depósitos de agua. Si sobreexplotamos los acuíferos, van descendiendo el nivel freático, y estos humedales fundamentalmente, bueno, no todos, ¿no?, pero una parte de ellos se alimenta del nivel freático. Si el nivel freático baja en profundidad, desaparece la laguna. Hay otros que son estacionales, como por ejemplo las lagunas de Beleña, y se alimentan de las aguas de lluvia. Son procesos distintos, ¿no? Pero es importante la explotación del agua. Y sobre todo lo que está claro es, como bien hablabas, la biodiversidad que muchas veces incluye este tipo de humedales que está en riesgo, ¿no? Es decir, que si desaparecen o por lo menos estos humedales están en peligro, también esa fauna. Claro, en estos humedales se desarrollan tanto fauna acuícola como fauna alrededor, flora, y además también muchos insectos. Y ese es uno de los grandes inconvenientes que tienen estos ecosistemas. Es decir, normalmente estaban mal vistos porque resulta que hay mosquitos. Los mosquitos también pertenecen a la biodiversidad. Estos mosquitos, bueno, el gran empeño que tenían muchos gobiernos es en hacerlo desaparecer. Fumigaciones o puestas en valor de agrícolas los terrenos que estaban pendientes. Quiero recordar, hay una laguna en Lleida, en Ivars, que es una laguna que pertenecía a un sistema de producción de canales. Las aguas residuales estaban allí y durante muchos años estuvo totalmente seca. Pues hace pocos años la han recuperado y es una maravilla estar allí. Bueno, un inciso nada más, que no venía. Bueno. Y hablábamos de Castilla-La Mancha, que tenemos 4, hemos dicho, 6. En Castilla-La Mancha tenemos más. En Castilla-La Mancha tenemos 6. Y en Guadalajara, que son de las que quiero hablar, son fundamentalmente, hay 30 y... lo diré. Bueno, 33, eso, no me salía la cifra. Hay 33 humedales de todo tipo, ¿eh? Hay embalses, zonas de río, hay incluso zonas de graveras ya explotadas que se han convertido en humedales. Bueno, hay muchas tipologías de humedal. Vamos a hablar fundamentalmente de 3, que son las 3 más importantes. La primera, que es el humedal Ramsar, que es la Puebla de Leña, la laguna de Puebla de Leña, que cuenta con 191 hectáreas y es reserva natural desde el 2001. Es una zona donde son de carácter estacional, como hemos dicho, el agua procede de la lluvia, con lo cual este año habrá poca diversidad de animales, pero ahí pueden nidificar grullas, garza imperial, se pueden ver cigüeña negra y otro tipo de animales también terrestres, como puede ser el gallipato, el sapo partero, la ranita de San Antón, que es anfibio, no es terrestre. Después está el monumento natural Sierra de Pera y Laguna de Somolinos, que está declarado como monumento natural desde el 2002, una superficie de 790 hectáreas. Esta es una laguna de montaña y tiene un valor paisajístico tremendo. Con esta superficie os lo podéis imaginar. Y la tercera es la microrreserva Saladares de la cuenca del río Salado, que está protegido desde el 2003, que es la llanura de inundación de los ríos Alcoleo y Salado. Además, en esta zona hay un valor muy importante, que no solamente es el faunístico de la flora además, donde hay algunas especies muy concretas, como es el Graus maritima, que es la zona donde se puede encontrar en el interior de la península. Tiene 187 hectáreas, pero además, lo que decía, uno de los grandes valores que tiene es el cultural. Y gracias a la presencia de las sales ha habido
durante tiempo, durante años, ha habido un desarrollo de la explotación de las salinas. Y esto ha ofrecido un desarrollo cultural que tenemos que conservar. Esto es un poco todo, muy deprisa. Bueno, me ha dicho que no, así sí, tiene pero que ser. sobre todo importante, ¿no? Además, y lo que recalcábamos al principio, hay un día para celebrarlo, un día para ser conscientes, un día sobre todo para saber lo que tenemos, ¿no? El valor de lo que tenemos al lado y que tenemos esa necesidad de protegerlo para que no sigan desapareciendo. Hay un día para decirlo y el resto del año para disfrutarlo. Y continuamos además hablando de agua y en concreto del recurso de la Asociación de Pueblos Ribereños al plan de la Cuenca del Tajo, que además veíamos pues cómo firmaban, ¿no? Y cómo se adherían, sobre todo pues por una lucha común. Sí, en este caso la Asociación de Pueblos Ribereños ha presentado un recurso contra el Supremo, contra el Real Decreto 1/2006 del 8 de enero, en el cual es la Cuenca del Tajo, para denunciarlo porque ni desde la cabecera, ni desde el cauce medio, ni desde la desembocadura esta cuenca, este plan de cuenca tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No tiene no se establece ninguna relación entre la estación de sequía, la condición de sequía en la cual estamos viviendo ahora mismo y la situación de un caudal ecológico en el Tajo, o conservar las masas de agua que están protegidas en la Red Natura 2000 por Europa. No se tiene en cuenta. Lo único que se tiene en cuenta es el trasvase. Eso sí, eso se tiene mucho cuidado de decir, bueno, pues entonces vamos a tener, si hay sequía, vamos a ver el caudal. Pero esto no es así. Lo importante no es el trasvase, lo importante es que el cauce del Tajo está muerto, cada día está peor, y si no ponemos remedio, esto se va al traste. Entonces es importante presentar recursos. Lo están haciendo junto al Ayuntamiento de Toledo, al Ayuntamiento de Talavera, la Red Tajo, que bueno, fue una de nuestros galardonados el fin de semana pasado. Y bueno, pues todos tenemos que poner nuestro empeño en poder echar abajo este plan que no tiene pie ni cabeza. Y de hecho, para confirmar o afirmar o demostrar que el Tajo necesita de nuestro apoyo urgentemente, es que el día 10 hay una visita de 10 eurodiputados que vienen a visitar el tramo medio, van a estar en Talavera y en Castrejón, que lo hemos hablado hace un poquito. Castrejón, por cierto, que ese humedal, por la presión turística, está sufriendo grandes pérdidas. Aprovecho que se me había olvidado. Y en este caso, el día 10, los eurodiputados se les mostrará, más que demostrar, se les mostrará la situación del Tajo y la necesidad de que el plan de cuenca se adapte a las normativas europeas. Porque en este caso, volvemos a decir lo que hemos dicho muchas veces, si el gobierno español adapta este plan de cuenca a la normativa europea, seguramente sería muy distinto, pero el problema es que no está cumpliendo con la normativa europea. Y continuamos además hablando, en este caso con Guillermo, acerca de la poda. Hablábamos ya en otra ocasión y sobre todo vamos a aplicarlo a nuestro día a día, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y qué es, ¿no? A los tipos un poco de árboles y también de arbustos a los que nos podemos enfrentar y qué es lo que nos tenemos que plantear antes de coger las tijeras, ¿no? Porque no cualquiera sabe podar, ¿no? Y hay unas cosas sobre todo en las que la planta nos va a ir diciendo, ¿no? Que si lo estamos haciendo bien o mal. Veo que te has leído el artículo de la web de la Estudiado. Asociación de Jardicultura. Muy bien, muy bien. Pues mira, el problema de la poda es que no es lo mismo cortar una rama que podar. Podar requiere una serie de conocimientos, tanto de la propia técnica de corte, del manejo de la herramienta y, por supuesto, el conocimiento de las especies que se va a podar. No se poda igual un olivo que, no sé, un rosal, un plátano de paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada especie tiene sus propias circunstancias biológicas. No todas las maderas de los árboles resisten igual una herida, porque una poda, un corte siempre es una herida. Las heridas son fuente de entrada de patógenos, de hongos, de podredumbres. Entonces, intentar resumir en unos pocos minutos lo que es la poda es muy complicado. De hecho, nosotros desde la Asociación de Jardicultura todos los años damos una charla de conocimientos, la llamamos conocimientos básicos de poda, y dura 2 horas. Y eso solamente son conocimientos básicos, ¿no?
Pero de todas maneras sí que quiero comentar algunas cosas importantes. Como he dicho, una herida es un corte, es una herida, y una herida es un foco de entrada de patógenos. No todas las maderas son iguales. La madera del olivo, por ejemplo, pues quizás un mal ejemplo, porque el olivo prácticamente lo aguanta todo, ¿no? Tiene una madera muy especial. El plátano de paseo también tiene una madera muy especial. El pino, ¿no? Todos hemos visto pinos donde se le han cortado ramas gruesas y al pino no le pasa absolutamente nada, entre otras cosas porque tiene una resina que le protege de los ataques de los patógenos. Entonces, con estos ejemplos vamos mal, porque pensamos que todas son iguales y ahí estamos fallando estrepitosamente. Los cortes, cuanto más pequeños, mejor. Cuando el corte es pequeño, cuando está hecho con una tijera de mano o unas tijeras de 2 manos, esos cortes suelen cerrar bastante bien. Se tiene que formar un callo cicatricial que cierre la herida lo más rápidamente posible, porque en cuanto esa herida está meses o años abierta, ahí ese va a ser impepinablemente un foco de entrada de patógenos, y una vez que la madera que está dentro del árbol, dentro de las ramas, dentro del tronco, la parte interior siempre es madera muerta, la única parte viva de la madera es la que está al exterior. Entonces la madera muerta se defiende muy mal de los hongos, y una vez que se pudre ese árbol, su estabilidad estructural está puede ser peligroso, y todos conocemos casos de ramas que se caen, ¿no? Pues parecía que estaba bien, ¿no? Y cuando se cae, pues ves una zona podrida donde la madera pues es imposible que aguante el peso de una rama, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La estabilidad estructural es muy importante, sobre todo para la seguridad de las personas que pasamos por debajo, cuando estamos hablando de jardinería pública, y en jardinería privada, por supuesto, también. Pero también el tema de las reservas de la madera. Un árbol pues pasa mucho tiempo explorando con sus raíces el suelo y absorbiendo nutrientes que va depositando, va almacenando, va utilizando, por supuesto, en su actividad biológica, pero que cuando llega el invierno y pierde las hojas no los tira. Esos nutrientes no los tira, los conserva en la madera. Entonces, si nosotros hacemos podas muy drásticas, le vamos a quitar muchos nutrientes, ¿vale? Entonces, no es raro ver una planta que ha sido podada drásticamente, sobre todo si es una planta, un árbol joven, que en la brotación brota muy fuerte, porque las raíces siguen siendo las mismas y el número de yemas que hemos dejado son mucho menores, pero que brota con un color raro, con un color extraño, lo que se llama una clorosis, y eso es por falta de nutrientes. Los nutrientes que deberían estar en la madera y que debería aprovechar para la brotación del año siguiente no los tiene a su disposición. De tal manera que entre unas cosas y otras, las podas drásticas lo mínimo posible. Siempre, si nosotros hacemos muchos cortes, parece mentira, pero es así, con muchos cortes las heridas van a ser más pequeñas, más fáciles de... y por tanto van a cerrar mejor. La poda debe ser con tijera, de mano o de 2 manos. La sierra y la motosierra no es poda, es tala. Es tala. Dentro de la tala está el terciado, está el desmoche y está, por supuesto, el apeo. Pero eso es tala, y ese tipo de cortes cierran muy mal. Solamente lo soportan algunas especies que, por sus características, como decía, el olivo o el plátano de paseo, pero yo he visto olivos y plátanos de paseo podridos, con problemas estructurales, porque se han hecho grandes cortes fuera de época. Así que incluso en esas circunstancias, con maderas que soportan la intemperie, digamos, en cualquier caso son malos ejemplos. La mayoría de los árboles no soportan, Guillermo, ese tipo de cortes. Una duda que tengo, la poda, ¿cómo hay que hacerla? ¿Cerca del tronco? ¿Lejos del tronco? ¿Es mejor una cosa, es mejor la otra? Porque yo he escuchado también un poco de todo. Pues mira, si partimos de lo que acabo de decir, que es mejor poda que tala, cuando tú te acercas al tronco, lógicamente las ramas son más gruesas, eso va a ser tala, ¿vale? Entonces la poda, hay 3 criterios básicos a la hora de cortar una rama. Uno es la limpieza, otra es la formación y otra es la floración o fructificación. Entonces, cuando el árbol es joven y tal, pues vas eliminando las ramas que están mal colocadas para crear una estructura que esté compensada, ¿no? Pero a partir de ahí, poda de limpieza hay que hacer siempre. Ramas que se estropean, ramas que están muy juntas, que hay que aclarar, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer siempre, pero si tú pasas todos los años a podar, siempre vas a llevarte las ramas que están mal colocadas o estropeadas con la tijera, no hace falta meter la motosierra. ¿Qué pasa?
que en los ayuntamientos el número de árboles que hay que podar es enorme, son miles de ejemplares. Por lo tanto, si hay que hacer ese tipo de poda, la cantidad de horas de podador que hay que emplear es enorme, costaría una fortuna. Entonces lo que hacen es seleccionar especies que soporten podas severas, no voy a hablar de podas drásticas, severas, las podas drásticas no, severas, y eso sí, tiene que ser en una determinada época. Eso es. Que ahora se está podando desde octubre hasta marzo, que es una barbaridad, eso es una barbaridad, hay que hacerlo cuando el árbol está en reposo, y en octubre no está en reposo, y en marzo tampoco lo está. Y lo peor de todo, y aquí es donde quiero incidir, es que sirve como mal ejemplo para otro tipo de podas en donde no es tan necesario hacer esos cortes, esos pocos cortes que dejan el árbol prácticamente desnudo. Es un mal ejemplo. La gente piensa que es la forma, los profesionales podan así. Pues claro. No, señor. No, señor. Podan así porque tienen que emplear muy poquitos minutos por cada árbol. Vamos, pero eso, que no tenemos que hacer caso al ayuntamiento. En pues, este ahora, en este mes próximo. Como ejemplo es fatal. Como ejemplo es fatal. Yo reconozco que es un tema muy complicado, gestionar miles de árboles es un tema muy complicado, pero en los jardines privados eso no es ningún problema, se puede hacer perfectamente. Yo he conocido jardineros que iban a podar y el cliente les decía, no, es que lo quiero como en la calle. Pero usted no se preocupe, yo se lo voy a podar estupendamente, va a quedar muchísimo mejor y no hace falta hacer esas podas tan severas que se hacen. Y además recordar que si quieren además estar informados y asistir también a este curso, que se metan a la Asociación Jardicultura, que además no solo el curso, sino pueden acudir a él, hay mucha más información, como el documento del que me he informado, que viene además con pues esas nociones básicas, ¿no?, a tener en cuenta, y sobre todo lo que no hay que hacer, que es lo que más hay que tener en cuenta para cuidar también nuestro propio jardín. Muchas veces las personas quieren conocer cómo se poda una determinada especie y adolecen de los conocimientos básicos necesarios. Yo les recomiendo que se vean o que vengan a la charla, que aprendan los conocimientos básicos y a partir de ahí pues que vayan conociendo otro tipo de podas específicas de rosales, de lo que sea. Y seguiremos seguramente hablando con Guillermo, porque la verdad que es muy interesante, ¿no?, el hecho de decir, vamos a cuidar el medio ambiente, pero hay que empezar por lo que tenemos bien cerca, ¿no?, por tener nuestras plantas bien cuidadas y no pues sometidas, ¿no?, muchas veces a este tipo de podas. Y vamos rápidamente, nos quedan unos cuantos, 3 minutos aproximadamente, para hacer un repaso a una completísima agenda verde. Bueno, pues muy rápidamente. El sábado y domingo en Azuqueca se celebran las cuartas jornadas de apicultores a partir de las 9:30. Son los 2 días. El sábado por la tarde hay hay una película, Mucho más que miel. La entrada es gratuita, pero hay que inscribirse. Poner en la web Asociación Española de Apicultores y ahí os podéis inscribir, de una forma gratuita. Es un sábado y un domingo muy dulce. El domingo a las 7 de la mañana tenemos una manifestación en Madrid, en la Puerta del Sol, en contra de la caza con perros, con galgos y con otro tipo de especies. Bueno, pues sabes que desde Ecologistas en Acción la caza y la caza con galgos, sobre todo, no nos gusta y bueno, pues preferimos. Y además es una convocatoria que es a nivel nacional, es en varias capitales, en nuestro caso la que más cerca nos pilla es Madrid, la Puerta del Sol, pero sí que es algo a nivel nacional. A nivel nacional, sí, no es solamente un capricho del centro. Después, el lunes ya pasamos del fin de semana, después de estar endulzados y la manifestación contra la caza con perros. Después, el lunes 8, en Azuqueca también, en el foro, hay una charla muy interesante, de la cual hablaremos seguramente posteriormente, que es Agricultura Urbana, Estrategia contra la Pobreza Alimentaria. Es el concepto, Jordi Gascón, de la Red de Consumo Solidario y de la Universidad de Barcelona, nos dará una visión de lo que puede ser el desarrollo de la agricultura urbana para disminuir la pobreza alimentaria. También después el martes va a ser una semana completita. El martes en la Biblioteca de Guadalajara, mesa redonda, que ya hemos hablado en otro momento, Y nuestro casco antiguo, que organizado por los colegios de arquitectos, aparejadores y ingenieros de obras públicas, muy interesante como fue el anterior. Y después el jueves 11 de febrero, en la sala de conferencias de Casa de Cultura de Azuqueca también, la Asociación de Ciencias Ambientales va a desarrollar un proyecto de voluntariado para
poder optimizar nuestro consumo energético y sostenibilidad. Quien quiera, a las 7 de la tarde, el 11 de febrero. Y por último, este sábado, no tengo muchos más datos, hay una excursión, una visita a la Reserva Ornitológica de Azuqueca, gratuita para todo el que quiera. Que se metan en la web del Ayuntamiento y seguro que lo encuentran. Información. O sea, que en Azuqueca, sobre todo, mucha actividad la que va a haber durante esta semana. Porque lo tenemos a tiro de piedra. Estamos al lado y, como bien decíamos, la verdad que muchas actividades, una jornada de apicultores muy interesante que tenemos también en Azuqueca, y la mayoría de las actividades están allí, y pues que participar en la que queramos. Y una muy simple, que es salir al campo, disfrutar de la naturaleza y sobre todo respetarla, que es algo que se puede hacer cada fin de semana o incluso cada día. Pues sí, y esta semana podemos visitar cualquier humedal de la provincia. Por cierto, el de Azuqueca es una laguna, es un humedal. También hay una variedad de aves tremenda y es muy bonito, está muy bien, es muy bonito, es muy instructivo, está muy bien conservado. Pues dicho queda, muchas gracias, Guillermo, y nos iremos viendo y sobre todo aprendiendo, ¿no? Que creo que tenemos mucho que aprender. Gracias, Augusto Barcenia, una vez más por este espacio verde. A ti y a ti, Guillermo. He aprendido mucho. Gracias también a vosotros por habernos acompañado durante toda esta semana, y disfrutan mucho el fin de semana del carnaval, que se disfracen, que lo pasen en grande, y el lunes repetimos cita aquí en Guadalajara al Día.